El programa de Photoshop no solamente nos va a valer para la edición de imágenes, sino que nos va a presentar, pues, por ejemplo, un amplio abanico de pinceles que además podremos modificar para artistas digitales. Como recordáis, los pinceles, si escogíamos una herramienta que utilizara pincel, podíamos acceder aquí, desde aquí a ellos, podríamos elegir y podríamos aquí variar su tamaño y su dureza. Pero los pinceles que tenemos aquí no son más que un par de paletas que tenemos preseleccionadas. Vamos a poder cambiarlas o añadir más paletas o andar modificando entre algún pincel que tengamos predefinido. Podremos darle unos valores. Para ello vamos a utilizar lo que sería el panel de pincel. En el caso de que no lo estéis viendo, le podréis dar aquí a ventana y le daréis a pincel y pues os aparecerá el panel de pincel. Aquí vamos a distinguir entre dos pestañas. Esta principal del pincel, en la cual se nos va a distinguir en la parte izquierda, vamos a tener las opciones. Si damos aquí en forma de punta de pincel, vamos a poder ver aquí los tipos de pinceles que tenemos cargados. Podremos modificar aquí su tamaño, el ángulo, la redondez, dureza, espacio entre la punta, digamos, veis, tenemos seleccionado un pincel redondeado. Vamos a poder cambiar el espaciado para que en lugar de ser los círculos tan continuados, veis que aquí es un trazo todo continuo, si cambiamos el espaciado, vamos a ver cómo cada pincelada va a ser más separada. Van a estar más separadas y nos van a dar un resultado distinto. Ahí estaría. Voy a deshacer los cambios y luego, como os he dicho, pues tenéis aquí todas las opciones, que son tantas y nos van a ofrecer tantas posibilidades que la mejor manera de poder aprender a utilizarlas va a ser con la experimentación. Vais a tener que poneros e ir viendo las cosas que vamos a poder conseguir con uno, con otro y las variaciones. Vamos a ver, pues, por ejemplo, esta opción, si pinchamos, se activa. Veis que nos aparece la V, podríamos desactivarle dándole otra vez, pero la vamos a activar, pues, por ejemplo, para dar un ejemplo de qué es lo que podría hacer este. Si damos a dispersión, vamos a ver cómo estos puntos, aquí en la vista previa, si cambiamos, vemos cómo se van separando los unos de los otros. Al hacer una pincelada ya no será una línea recta de puntos separados, sino que van a estar más dispersos. Voy a deshacer este cambio y lo voy a volver a poner a cero. Estas son las cosas que hemos visto que teníamos en esta pestaña de pincel, que, pues, como he dicho, pues tendremos que ir jugando entre unos y otros para poder aprenderla. Luego tendremos esta otra pestaña de aquí, en la cual nos aparecen todos los pinceles que tenemos precargados. Podremos añadir más o podremos cambiar el tipo de paleta de pinceles dándole aquí arriba a la derecha del panel, en este icono que representa las opciones, y aquí, como podéis ver, tendremos pues toda una serie de paletas. Por ejemplo, vamos a darle a pinceles naturales y nos preguntará si queremos añadir esta paleta a la paleta que teníamos cargada o si la queremos sustituir. Voy a darle, por ejemplo, a sustituir y vemos cómo esta paleta nos ha sustituido a la anterior. Ahí estaría. Y ahora vamos a ver, pues, algunas opciones que nos permite estas paletas de pinceles. Vamos a ponernos en el caso en el que hayamos modificado un pincel. Voy a coger uno de aquí, por ejemplo. Voy a cargar otra paleta. Voy a poner, vamos a ver, en lugar de esta vamos a darle, pues no sé, a ver, esta de Naturales 2, que es lo que nos presenta. Vamos a darle a añadir y vamos a ver aquí esta paleta misma me valdría. Voy a seleccionar, por ejemplo, este pincel de aquí, le cliqueo, está seleccionado, y ahora pues nos venimos a pincel y voy a hacerle una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiarle un poco la dispersión y voy a darle, pues aquí en dinámica de color voy a seleccionar una serie de colores, pues yo qué sé, pues, por ejemplo, voy a coger entre este azul para el color principal
y este otro tono de azulado para el color de fondo, le voy a aclarar un poquito, así, y el otro el color de fondo. Voy a darle aquí, ampliar un poco la variación frontal de fondo y la variación del tono un poquito también y variación de saturación. Ahora al hacer un trazado con este pincel vamos a ver cómo cambian los tonos del color según va avanzando el trazado. Vamos a suponer que con este pincel que hemos creado, que hemos modificado, lo utilizamos muy a menudo y además tenemos pensado utilizarlo en un futuro. Para ello, evidentemente, no queremos perder estos valores de pincel, así que vamos a proceder a grabarlo para poder acceder a él en cualquier momento. Entonces, bueno, es un pincel muy colorido, le voy a dar aquí a opciones y voy a dar a nuevo valor de pincel. Lo voy a llamar colorido morado, por ejemplo, colorido morado, y le voy a dar a OK. Ahora, al dar aquí a forma de la punta de pincel, que nos aparecían todos representados, o al darle a ajustes preestablecidos, vamos a ver cómo nos aparece el pincel que hemos modificado aquí abajo al fondo del todo. Pero no estaría del todo grabado. O sea, sí lo podríamos utilizar durante esta sesión, pero una vez cerremos el Photoshop y demás, este pincel nos va a desaparecer. Para evitar esto, le daremos aquí a Edición, nos vendremos al menú de Edición y le daremos a el gestor de ajustes preestablecidos. Vemos que se nos abre esta ventana y le daremos, vemos aquí que tenemos nuestro pincel que habíamos modificado, le daremos a guardar conjunto. Ahora le daremos un nombre, le daremos colorido 1, por ejemplo, y le daremos a guardar. Le damos a hecho y ahora, aunque cerremos el Photoshop o cualquier cosa, cuando tengamos, voy a eliminar esta paleta, voy a cargar otra, voy a darle a esta, por ejemplo, me voy a decir que me suprimo la anterior, esta se ha puesto por encima. Ahora, en este tipo de paleta, si quisiera cargar este pincel que habíamos grabado, le daríamos aquí opciones y le daríamos a cargar pincel, aquí, cargar pinceles, y le daríamos pues a pincel a colorido 1, que es el que habíamos grabado, y vemos cómo se nos ha cargado ahora sí en esta paleta. Como hemos dicho, aquí va a ser la mayor tarea, la tenéis vosotros en casa, de ir probando entre unas opciones y otras para poder aprender todas las posibilidades que nos ofrecen los pinceles y aprendáis pues, los tipos de modificaciones que podéis hacerle. Seguimos en el siguiente vídeo.